a todos. Aquí, como todos los últimos martes vengo haciendo, me voy a encontrar con otro de los embajadores de Humano Puente. Hoy voy a tener el honor de recibir a Gustavo Aguirre, que es consultor, comunicador y ahora flamante embajador de Humano Puente. Ahí estoy viendo que ya está entrando Gustavo, así que lo voy a aceptar. A ver, a ver. A ver ahí. Ahí te acepté, Gustavo. Mm. Ahí te acepté, Gustavo. A ver. Ahí, ahí, pero no te. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Estaba al revés, mirá. Ah, ¿Cómo andás, Silvita? bien, re bien, con el honor de tenerte este martes aquí compartiendo. Eso de la cámara Gracias, me gracias. pasó a mí el otro día, en el vivo anterior, tenía la cámara al revés. No sé en qué va. Sí, bueno, viste, entramos justito y no me diste tiempo a dar vuelta a la cámara, pero no importa, acá estamos, mostrando la trastienda del lugar donde transmitimos también el programa. Así que gracias por la invitación, No, ¿no? por favor. Es un honor para mí invitarlos a ustedes, y bueno, también es parte de mi sanación, ¿no? Yo tengo un tema con esto de mostrarme y me vino muy bien. No, no, está muy bien este movimiento que estás haciendo, y está muy bien que nos tomes a nosotros para hacer este movimiento, porque en definitiva, bueno, cuando me presenté de embajador y dije, bueno, ¿qué resuena con este rol? ¿Cómo sentís este rol? Me pregunté a mí mismo, Claro. siempre uno está ante uno mismo, y dije, mi rol de embajador tiene que ser en función de ponerme a disposición de los consultores de Humano Puente. Los consultores de Humano Puente son el alma de Humano Puente. Yo siento que, bueno, como consultor de Humano Puente lo sé, pero hoy Humano Puente cuenta con consultores ayornados, certificados, comprometidos, no solamente resonando con la bioexistencia consciente, sino comprometidos con la bioexistencia consciente. Entienden el valor de la capacitación, de la actualización permanente, la conciencia evolutiva que presenta la bioexistencia consciente, y hay un plantel de 400, Sí. 500 consultores de Humano Puente muy comprometidos con esto, y nosotros, por lo menos yo como embajador, en mi rol de embajador es ponerme a disposición de los consultores de Humano Puente para lo que quieran requerir, lo que se les ocurra en cuanto a actividades a desarrollar en cada una de sus zonas de influencia. Cada consultor de Humano Puente es un referente de su zona. Vos, Silvita, de Azul, así que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, así que, como todo, estoy acá a disposición de lo que quieran hacer, de lo que se les ocurra, y como tal, pongo este rol que me honra a disposición de todos los consultores de Humano Puente. Con el primer vivo que hice de consultores, bueno, ahí sí pregunté de qué se trataba el rol y cómo lo habían recibido cada uno, pero bueno, ya ahora veo incluso por las redes, algunos me han ido contando y ya veo por las redes que ya están en pleno movimiento y con actividades ya, algunos Ujú. próximas o empezar, no sé si alguno ya tuvo alguna. Sí, 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 Magalí González se presentó en Mar del es Plata verdad. en una actividad presencial, y bueno, ahora el 15 de marzo yo tengo mi primera actividad online, con una conferencia online a las 10 de la mañana, hora argentina,
un horario muy conveniente para Europa también, porque son las 14 en Europa, hay 4 horas de diferencia, un horario conveniente también para la costa este de Estados Unidos, que estamos a 1 hora de diferencia en la mayoría de los lugares, así que a las 10 de la mañana del 15 de marzo, y mirá, fíjate esta anécdota, ¿no? Qué potencia que Que tiene Humano Puente, que Humano Puente el mismo día y casi a la misma hora presenta 2 propuestas diferentes para 2 públicos diferentes. Uno, la propuesta de Pablo, enfocada en la economía, las inversiones en conciencia, y otra, la propuesta que yo le estoy haciendo más a un público, si se quiere, menos sofisticado, menos empapado en lo que es la bioexistencia consciente, o con algo más llano, más sencillo, como hablar de la identidad consciente y de los datos que portamos y cómo a través de los datos que portamos tomamos decisiones que creemos que tomamos de la mente, pero en realidad tienen que estar en función de los códigos. Y los códigos y los datos no se remiten solamente a nuestro nombre, a nuestro nacimiento, a nuestra concepción, sino a un paquete de datos inconscientes que no todos conocen. Entonces, la idea es hacer una charla de 4 horas, una conferencia de 4 horas, interactiva, 50% de exposición y 50% de interacción, donde todos puedan preguntar, limitada en cantidad de personas, para que ninguno se quede sin preguntar, y esa va a ser la primera actividad. Y la segunda actividad ya está lanzada también, porque el domingo 6 de abril, de manera presencial, en una localidad que es muy, muy cara a mi sentir, porque es muy cerca de la localidad donde es mi familia, donde es mi clan, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, voy a hacer mi primera actividad presencial en Guernica Restobar, toda la tarde presencial, hablando de la relación que hay entre los síntomas biológicos o los síntomas de entorno, de la realidad, y las emociones. Y cómo se enlazan las historias emocionales con los síntomas. Así que esas son las 2 primeras actividades que se vienen, y se vienen muchas más en el año, pero estas ya están agendadas y en marcha. qué bueno, qué bueno. La verdad que la expansión que está teniendo Humano Puentes es muchísima y ahora con todos los embajadores va a ser muchísimo más grande. Este, Y sí, 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 sí. y sí, porque bueno, Pablo está abocado al desarrollo de Genúa, que está viento en popa, está desarrollando y está apoyando el campus, el portal de apertura continua en economía, y ahora con este proyecto de Your Own Big Bang, que es el proyecto para formar tutores, que son los consultores certificados que van a poder hacer un tutoreo y acompañar en un formato diferente en consulta. Bueno, y a su vez proyectos paralelos a Humano Puente, que está muy abocado a todas estas evoluciones de la bioexistencia consciente aplicadas en diferentes formatos. Y bueno, ha delegado en 8 personas que somos los embajadores, los primeros embajadores de Humano Puente, el desarrollo y la difusión de las actividades de Humano Puente y de los sentires y de las filosofías de la bioexistencia consciente. Y nosotros estamos honrados de llevar este mensaje adelante porque somos bioexistentes. O sea, no es que hacemos esta actividad, nosotros tenemos una vida bioexistente. Y yo, a lo largo de este lanzamiento, a partir de enero, cuando nos lanzamos como embajadores, empecé a presentarme en sociedad, en los videos, contando mi propia historia. Porque en realidad yo soy mentor de mi propia historia y llego a embajador después de ser 8 años consultor, 7 años comunicador y con una trayectoria y con un bagaje de horas de consulta y de mucha experiencia, con muchos casos sanados, pero también con muchas cosas sanadas en mí. Que eso es Y creo que eso es lo más importantísimo. Sí. importante. Yo siempre digo, el pasarlo por el cuerpo es lo más importante porque podemos explicar de mil formas qué es la bioexistencia consciente, pero hasta que no lo vivencien es muy difícil que lo entiendan. Y esto está buenísimo que salgan eh, los embajadores a estas charlas porque todavía, a pesar de que Humano Puente ha tenido una gran expansión y se ve en redes y en tantos lugares, todavía hay gente que pregunta, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Es como Reiki? ¿Es biodecodificación? Es como que todavía hay gente que
no sabe de qué se trata, y bueno, y en los momentos que uno le explica, yo siempre digo, yo te puedo explicar, pero pasalo por el cuerpo porque es re distinto, ahí te vas a dar cuenta de qué se trata bien. Y yo creo que también no tenemos que perder el enfoque, porque en Humano Puente, más allá de ser un instituto donde se dan aperturas, donde se abre la conciencia, donde hay portales de apertura continua, hay campus de capacitación, hay un lugar donde se puede ver información para todo público que GESTENÚA, hay muchos lugares de donde uno puede empezar a meterse en la bioexistencia consciente, que es esta filosofía presentada por Pablo Almazán y Lucrezia Bianchi. eh, Hay también un sentido de comunidad. Nosotros en Humano Puente tenemos un sentido muy comunitario donde los humanos puentes interactuamos mucho entre sí, porque Humano Puente tiene ese sentido de estar cubierto, de que si uno empieza a ser consultor de Humano Puente, no se encuentra solo, tiene un lugar donde recurrir, donde preguntar, hay comunidad, hay portal, hay encuentros para consultores que se llaman DAP, de dudas, actualización, profundización y práctica. Hay muchos lugares de contención y se forma rápidamente este sentido de comunidad. Sí, Y este sentido de comunidad tiene dos aristas, las dos son biológicas. Una es pertenecer a la manada, esa manada de consultores de Humano Puente. Pero otra, como manada, como conducta de manada, también sentir que no hay nada más que esa manada. Y eso no es así. Aparte de la manada Humano Puente, existen muchas manadas donde no, no se tiene información de todo esto, no se sabe de qué se trata, se confunden determinadas filosofías. La verdad que la existencia consciente podríamos decir que es una corriente. Como corriente evolutiva, es la evolución de muchas corrientes que en el pasado fueron muy importantes y lo siguen siendo, pero han quedado como propuestas incompletas, sí, importantes, pero incompletas. En mi camino de ser consultor de Humano Puente, antes de ser consultor de Humano Puente, yo fui reikista, yo también. radiestesista, hice mental healing, después estuve por las constelaciones familiares, después anduve por la bioneuroemoción, y todas esas corrientes importantísimas en mi vida, muy vigentes en la actualidad, tienen una propuesta que llega a un lugar donde a mí me pasó a decir, bueno, muy bien, llegué ¿Y acá, ahora? ¿y qué hago con todo Claro, esto? sí, ¿Qué hago? ¿Para qué me sirve todo esto? Y Humano Puente, la bioexistencia consciente en particular, es una corriente que a mí me ha brindado todas las respuestas. yo Yo sentí, recuerdo cuando, yo sentí sí, cuando llegué a Humano Puente que era como que acá me cerró todo. exactamente, exactamente. Es un lugar donde vos, es una filosofía tan integral que vos vas a entrar de diferentes lugares de observación Sí, y vas a tener respuestas porque no se trata de una filosofía, sino de una lógica. Un Humano Puente presenta al mundo la bioexistencia consciente como una lógica. Y una lógica a la que vos podés entrar por un síntoma, porque así son las consultas, pero también podés entrar por un comportamiento, también podés entrar por una relación en el transgeneracional, también podés entrar como una experiencia uterina. Si bien eso no es el formato de consulta, pero en esos conceptos hay respuestas que tienen que ver con esta lógica. Y esa lógica nos da el resultado de un abordaje que ha ido evolucionando a través del tiempo y se ha ido profundizando. Un abordaje que se enfoca no en sanar un síntoma, como las claro, corrientes que yo te mencioné, sino ha comprendido que si tu vida no cambia, el síntoma no se va. Si tu formato, si tu realidad no cambia, esa realidad es la que sostiene el universo del síntoma y el síntoma no se va. Entonces, nos hemos dado cuenta que si no hacemos ese movimiento en función del cambio de la realidad, el síntoma se va a sostener o va a claro, mutar en un formato parecido que sostenga la misma realidad. claro. Eso es otra de las cosas que si por ahí el síntoma se va, es una pena que dejen, porque muchas personas dicen, bueno, ya está, por el síntoma que vine no lo tengo más.
Y es una pena porque a pesar de que se le explica que lo importante está detrás del síntoma y que cuando vamos conociéndonos cada vez más, eso es lo importante de este ciclo de consultas que hacemos. Pero bueno, la decisión es del consultante, Bueno, ¿no? pero justamente de eso se trata un poco mi sentir como embajador. Es importante, de hecho vivimos en un tiempo donde el afuera nos aporta soluciones para callar el sí. O sea, y no está mal, no está mal. Yo, si a mí se me duele la cabeza, yo voy, me tomo una pastilla Claro, para que se me pase el dolor de cabeza. Pero no se me va a ir de raíz el dolor de cabeza. El dolor de cabeza va a aparecer de manera recurrente en mi historia y en mi vida, contándome que si no voy a buscar la fuente que genera los dolores de cabeza, que es una fuente emocional, que tiene que ver con lo que yo fui, con mis patrones, con mis códigos, con los datos que porto, voy a paliar el dolor de cabeza con un elemento externo, llámese claro, pastilla, llámese té, llámese implantación de manos, llámese un trabajo de biodecodificación para encontrar que estoy relacionado con fulano y con mengano y que como tenían un problema con el padre a mí me duele la cabeza. Pero la realidad, la experiencia empírica en tantos años de consulta nos ha demostrado que no se sana tomando no, conciencia. Que tomar conciencia es fundamental, es un paso enorme y es maravilloso, pero que no alcanza. No alcanza con tomar conciencia, que hay que hacer un movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia adentro, a una introspección, a un conocimiento personal, a un conocimiento de los datos que portamos, para comprender la lógica de cómo esta experiencia va transitando a prueba y error, tomando como la evolución misma, prueba y error en nosotros mismos, tratando de buscar una solución para que vivamos más y tengamos más supervivencia y tengamos más proliferación de especies. Entonces, entre esas dos cosas vamos a avanzar. Ahora, las respuestas no están afuera. no. Afuera están los Claro, paliativos, sí, las respuestas están adentro. Y está bien que una persona venga a tratar un determinado dolor y que el dolor se vaya y la persona crea que ya está solucionado el tema. Pero si no calmamos, si no reprogramamos a esa fuente generadora de ese ambiente y generadora del trauma biológico, el dolor va a mutar o va a volver a aparecer o va a mutar en una situación parecida que nos va a provocar un mismo claro, malestar. Esto es simple. claro. Si no lo vemos, cada vez se va a agrandar más ese dolor como para hacernos dar cuenta que está ahí todavía, latente. De otra forma, sí, como decís Gustavo, pero que no está sanado. Y yo, por ejemplo, lo Y, comprobé en mí, porque yo, antes de llegar a Humano Puente, había hecho consultas de biodecodificación y que agradezco infinitamente porque en su momento me aliviaron, pero fue eso, me aliviaron y después el síntoma por el que fui volvió. yo no quiero que esto se No, tome como no, una no, crítica a la biodecodificación, porque si no hubiera existido la biodecodificación, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de claro, evolucionar. no, por eso digo que yo agradezco a ese momento, pero bueno, después encontré Eh, algo que como te decía, me cerró más y me, me cerró más, así de simple. Todos los que estamos acá en este camino hemos venido a través de un sí. La gran mayoría de los consultores de Humano Puente son consultores de Humano Puente porque antes fueron consultantes y pasaron por la experiencia de consulta y vieron en su propia realidad y en su propia biología los cambios que se producían. Y después abrazaron este camino de la bioexistencia consciente, que es un camino de práctica. Yo ya no puedo ver la vida de otra No, manera si no claro, es bioexistente. Esta mañana, sin ir más lejos, me levanté, anoche me empezó a doler la cabeza, pero no un dolor de cabeza como los que he tenido siempre, sino una puntada aquí atrás, muy, muy, muy aguda. Y bueno, obviamente que antes de dormir me tomé una pastilla para que se me pase, cosa que no pasó, y me dormí. Y a la mañana, cuando me levanté con el mismo dolor, dije, espera, estás por entrar a una consulta. ¿Quién es la persona que vas a atender en consulta?
qué movimientos hiciste en tu realidad previo a que esto pasara en tu cabeza, qué tiene que ver esto con un movimiento intelectual que hayas hecho, con un movimiento que tenga que ver con las autoridades, con la paternidad y demás que hayas hecho, que acá tu cabeza está mostrando que hiciste un movimiento y que hiciste un movimiento que acusa un recibo. Cuando tomé conciencia, cuando fui a buscar eso y cuando lo trabajé en mi lugar particular, internizándolo y comprendiéndolo, el dolor de cabeza desapareció. Claro. Ayer, cuando me tomé la pastilla, no desapareció. Hoy, cuando no tomé nada, pero hice ese ejercicio, ya no lo tengo más. ¿Por qué? Porque yo vivo así. Claro. Nosotros con Andrea, mi compañera, la persona que ilumina mi camino, que adoro, que amo y que hacemos puentes para despertar, somos los dos consultores, los dos comunicadores e interactuamos permanentemente desde esta visión. Y esto es un camino de práctica. Esto es un entrenamiento. Y estamos entrenados así porque somos egoístas y somos pragmáticos. Porque nos da resultado. El día que mañana, si esto no nos da resultado, seguramente vamos a evolucionar como cualquier especie y vamos a migrar hacia otro lugar que sea una evolución de lo que estamos haciendo ahora. Pero hoy siento que la bioexistencia consciente y la propuesta de Humano Puente es lo mejor que tenemos disponible para el abordaje del síntoma, teniendo en cuenta que lo necesario para que un síntoma se vaya es que tu vida cambie. Sí. Y, que no hay manera. Y no solamente el cambio es en la persona, sino en el entorno, ¿no? Y cómo hay que estar atento a todo. Cuando hablabas de la consulta, ayer, casualmente, estando con una consultante, habíamos trabajado mucho, estábamos en Proyecto y Sentido, y habíamos estado hablando mucho de padres, de su padre, del padre de su padre, y, viste, era mucho el tema padre, padre. Terminó la consulta, ya nos estábamos despidiendo, y acá en casa, ¡pac!, se cortó la luz. Y mi marido tiene taller, entonces yo lo llamo y le digo, ¿qué hiciste, pa? ¿Enchufaste algo? Y dice, yo no toqué nada. Y vino, revisó todo y estaba todo perfecto. Levantó la palanquita, la luz siguió. Yo digo, esas cosas que pasan sí, y que permanentemente. Y que uno tiene que estar atento a todo eso, ¿no? Y reconocer que cada consultante que viene a nuestro espacio nos viene a contar una historia para nosotros. Porque por eso está en nuestro universo. Este universo que vivimos, esta realidad que vivimos, lo más alejado de la aleatoriedad, de la casualidad, de la suerte, de lo circunstancial. No vivimos en un mundo circunstancial, no vivimos en un universo circunstancial. ¿Imaginás el nivel de incertidumbre que deberíamos atravesar cada uno de nosotros si a la noche cuando nos acostamos no sabemos si va a venir el amanecer, o no sabemos si va a amanecer un nuevo día, o no sabemos si vamos a estar vivos, si nos acostaríamos con toda la sensación de que ese sería el último minuto de nuestra vida o de esta experiencia en este plano? No podríamos soportar el nivel de incertidumbre. Y la incertidumbre es biológica. ¿Por qué es biológica? Porque llevamos todos los datos de la evolución y dentro de la evolución fuimos aquel animalito que iba caminando despacito en el bosque porque atrás del árbol había una amenaza, o iba caminando camuflado en la sabana porque atrás de los pastizales había una amenaza. Entonces sabemos que atrás de la incertidumbre hay miedo. No podríamos vivir del miedo. Este no es un universo casual. Este es un universo de certezas. Todos los que nos acostamos todos los días sabemos que el otro día va a salir el sol. Y sabemos que a la mañana vamos a levantarnos y vamos a hacer nuestra propia rutina. Tenemos esa certeza. Vivimos desde la certeza de la certidumbre que nos da un mundo lógico y perfectamente amalgamado con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora, si eso es lo que pasa, ¿por qué creemos que el humano es el único ser viviente que tiene suerte, o esto es porque me tocó, o esto, bueno, mirá, ¿qué va a hacer? Hay que aguantarlo, es la vida? No funciona así. Estos son nuestros códigos y cada uno de nosotros, a través de un conocimiento profundo de nuestro ser, los puede cambiar, los puede reprogramar. Todo en la vida se puede reprogramar
todo en la vida se puede cambiar. Entonces, quizás del otro lado alguien me pueda preguntar, entonces, si yo cambio los códigos, tengo libertad total para decidir. No, no, no. Vas a ser más libre, pero el libre albedrío va a estar siempre supeditado a esos códigos, porque al desplegar un nuevo escenario, Hay nuevos, se va a desplegar un claro, nuevo paquete de datos y un nuevo de paquete de códigos. soluciones. Y siempre vamos a estar condicionados a eso. Pero vamos a tener más libertad de acción. Ahora, volviendo aquí, ¿no? Y a la función de los embajadores, ¿viste? Siempre nos vamos un poquito por la Pero rama. está bueno, está bueno. La función de los embajadores es este nexo entre el universo humano puente, entre la propuesta de la bioexistencia consciente y la persona común que sabe que tiene un problema que nosotros llamamos síntoma. Todo aquello que no te deja vivir la vida plena es un síntoma biológico de la realidad que llamamos cuerpo extendido, pero sabe que le pasa y todavía no acepta que eso que le pasa es porque no me queda otra, porque es lo que me tocó. Ese pequeño rebelde que llevamos dentro y que dice, esto no puede ser la vida. Esto que me pasa no es para siempre. Vos sabés que te voy a contar una anécdota que lo cuento en un vivo, pero que está bueno refrescarlo. Cuando yo eh, decidí ser embajador, ya el año pasado tenía esta decisión. En realidad yo hace muchos años, más te diría la mitad de mi vida, que doy charlas, capacitaciones, conferencias, en mis trabajos anteriores, en mis ocupaciones anteriores. Y en Humano Puente en algún momento lo hicimos en mi espacio de comunicadores, con charlas introductorias, con los encuentros de dudas, pero había una necesidad, esa necesidad de la docencia, de poder llevar esta propuesta a más gente que no tenga ese nivel de conciencia, ese punto ya un poquito más, que ya sabe de qué se trata la filosofía, sino que no sepa absolutamente nada. Entonces, dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué pueden ser las primeras charlas que yo dé? Y me fui a preguntar a mí mismo. Y como yo sé que todo está anclado en la niñez, como cualquier síntoma, si vos vas a buscar un síntoma, siempre el síntoma lo va a tener el niño herido. Siempre ese niño herido es el generador de la realidad del adulto de hoy. Vos estás acá viviendo una realidad para compensar el dolor de ese niño. Si allá fuiste un niño abandonado por tus padres, acá sos un padrazo presente, que no se te escapa nada, sobreprotector, que a lo mejor tenés el aliento en la nuca a tu hijo porque lo estás cuidando, que como ya no tuviste, entonces como ya no tuviste acá, tenés una doble presencia. Así generamos nuestra realidad, sin darnos cuenta, compensando lo que faltó o sacando lo que nos sobró. Así de simple, así es la lógica. Entonces fui a preguntarle al Gustavito, ¿cuáles eran esas preguntas que tenía Gustavito chiquitito, de 7, 8, 10 años? ¿Qué se preguntaba? Yo era muy inquieto, pero era muy callado. Mira, que terminé, ¿no? Pero muy callado, muy intro. Ha sanado. En aquel momento, si existiera, hubiera sido diagnosticado con un trastorno del espectro. Ha sanado Estaba en un muchísimo. rincón, claro, no me relacionaba con nadie, jugaba solo en casa, pero tenía muchas conversaciones internas. Yo que vivía en un hogar donde no estaba mi papá, que se había ido, y donde mi mamá tampoco estaba, que alguien tenía que trabajar, entonces vivía con mi abuela. Y yo decía, esta es la niñez. Si yo veía a mis compañeros cuando iba a la escuela que tenían mamá, que tenían papá, que tenían hermanos, que tenían una familia grande. Mi familia era mi abuela y mi mamá. O sea, a lo sumo alguna tía, abuela que venía de visita de vez en cuando, pero no era una familia grande. Yo me la pasaba solo y me hacía preguntas. Leía, investigaba, preguntas muy existenciales, ¿no? Dice, esta es la vida. Vamos a vivir nada más que 80 años, 70 años y después
¿No vamos a volver? Tenía esa clase de preguntas. Entonces, en homenaje a ese Gustavito que se preguntaba cosas, armé mi primer conferencia, que tiene que ver con la identidad inconsciente, con los datos que portamos. Pensando en una persona que anda por la vida llenándose de preguntas y carente de respuestas. Y las respuestas están ahí, no lejos tuyo, ahí, en tu nombre, en tu identidad, en tu clan, en tus ancestros, en tu biología, en tu realidad, en tus carencias, en tus abundancias. Eso forma parte de tu identidad inconsciente. No están lejos, están todas adentro de cada uno. Y creo que es una llave, una pequeña vuelta de llave para entrar a este mundo, a esta propuesta de la existencia consciente, tan maravillosa, tan sanadora, tan relajante, si se quiere, tan tranquilizadora, de poder decir, entonces mi suerte, mi destino no depende de nadie, Solo de mí. depende de mí. Claro. Uy, qué bueno. Como pasa en las consultas, ¿viste? Cuando viene una madre angustiada por su hijo y a lo mejor su hijo es nacido después de 2 o 3 pérdidas que se llevan con pesar, porque se sintió obligada, porque fueron voluntarias, pero las circunstancias la condicionaron a hacerla. Y cuando se da cuenta que esas pérdidas no fueron decididas por las circunstancias ni por ella misma, sino que había un patrón, un mandato, un código que iba a terminar en el mismo lugar, y todo eso que se creó para que eso pasaba estaba sostenido con la realidad de ese supuesto pasado tan activo en el presente, esa madre dice, entonces no es mi culpa, no tengo la culpa, yo no soy la culpable. Vivimos en un mundo donde no hay culpables y no hay inocentes. Vivimos en un mundo, el mundo biexistente es el mundo de la responsabilidad, donde ninguno es culpable y ninguno es inocente, pero todos somos responsables. Y el despertar a la responsabilidad es la propuesta del embajador. Es darte cuenta que cuando venís a una charla, a una conferencia, a un taller, te vas a encontrar con que vos sos el responsable y el artífice de tu propio destino y tenés todas las herramientas para hacerlo. Por eso creo que también soy embajador y por eso también soy comunicador y por eso también soy bioexistente, porque me encontré con la responsabilidad y con la hermosa responsabilidad de poder cambiar mi destino. Claro, sí, sí. Y ¿Vos sabés? Sí. No, iba a decir, y vaya que lo cambiaste de un niño calladito, mirá. Bueno, pero eso es una Sí, reparación. claro. Eso es lo que yo te contaba, Claro. ¿no? El punto es que estas reparaciones, estas compensaciones, para hablarlo en un término más metafórico y que se pueda entender mejor, estas compensaciones que tiene uno de adulto para con ese niño que era, a veces se viven con carga o a veces se viven con liviano. Claro. A ver, te lo voy a explicar de esta manera. Mira, allá me faltó el proveedor, me faltó la persona que trajera el dinero, me faltó la persona que me protegiera desde el punto de vista paternal, ¿ok? Entonces acá aparezco yo en un intento de reparación de esa ausencia, adicto al trabajo. Claro. No paro de trabajar, no paro de hacer dinero, no tengo tiempo para mis hijos, termino repitiendo la misma historia, pero acá lo que necesito es saciar esa necesidad de esa falta que ocurrió en mi niñez. Y resulta que no soy feliz, porque trabajo 12, 14 horas por día para paliar esa falta, pero lo vivo con una carga. Y mi cuerpo, si no me lo escucho, me lo termina haciendo sentir. Me duele la espalda, me duelen los hombros, tengo la vesícula explotada de la mala sangre que me hago, no, pasan determinadas cosas que mi biología lo va resintiendo, porque lo vivo con karma, lo vivo en una situación karmática, en carga, en lo que se dice karma. Este es mi karma, esta es mi carga, entonces lo vivo de manera pesada.
Ahora, supongamos la misma historia. A ese niño le faltó el padre, a ese niño le faltó el proveedor, y este proveedor acá encuentra en esa actividad que está desarrollando, no un trabajo, sino un disfrute, donde puede balancear el tiempo con el dinero y tiene tiempo para ocuparse de su hijo y dinero para abastecerlo de manera holgada para que tenga una linda vida, lo vive en dar, Claro, lo vive en placer, lo vive en satisfacción. La propuesta, el desafío que tenemos cada uno es tratar de girar lo que se vive en karma para empezarlo a vivir en dharma. Lo que se vive en peso, vivirlo en disfrute. Esto es el cambio de vida. Quizás un poquito más profundo, quizás mirado con una mirada más filosófica, pero la propuesta es que todo eso que te pesa se transforme en disfrute, que ya no lo sientas como un peso y que si lo seguís con un peso, que tengas la capacidad y la habilidad y la responsabilidad de hacer el movimiento, sacártelo de encima y encarar algo desde tu sentir y no desde tu deber, no desde la obligación. Vivir esta experiencia no desde la obligación, sino desde el disfrute, sin perder capacidad de generación, generación de protección, claro. generación de dinero, generación de amor. ¿Okay? Eso es un poco una mirada quizás un poquito más evolucionada de lo que nosotros estamos proponiendo acá en Humano Puente y en la bioexistencia. Claro. Sí, sí, que todos vivamos mejor, porque otra de las cosas que yo siempre digo, vinimos a ser felices, no nos olvidemos de eso. No, no vinimos a sufrir y a pasarla mal. Si, lo, No, es si cierto. sufrimos y lo pasamos mal es porque algo tenemos que ver en nosotros para modificarlo, ¿no? Sí, y otra cosa que fuimos aprendiendo acá a través del tiempo es que todo eso que te molesta, todo eso que te hace sufrir, todo eso que te duele en el cuerpo, es un tesoro por descubrir. Es una alarma que suena en tu realidad o en tu biología para que vayas a buscar esas historias Sí, que te van a sacar de ese sí, dolor. Porque sí. el dolor o la Incomodidad, incomodidad claro. o el malestar es una llave Eso. para encontrarte, para sanarte. Si no te doliera, vos no te moverías. No te moverías a buscar la solución. Si nosotros no estaríamos acá si no hubiéramos tenido un sí. Yo no estaría acá si no hubiera atravesado una situación de un síntoma de mi entorno que me trajo hasta acá. Yo no estaría acá si Andrea no me hubiera traído porque estábamos preocupados por, y yo la acompañé, porque en realidad puedo decir que yo soy humano puente y estoy en la existencia consciente porque Andrea me fue llevando. Y después yo sentí, con no pocas resistencias, que este era mi lugar. Pero mi camino fue un camino difícil al principio. La realidad se me puso áspera al principio. No todo fue un lecho de rosa. Al principio yo sentí que mi motor para seguir en este camino fueron mis consultantes. Porque a mis consultantes les cambiaba la realidad, pero mis síntomas no se sanaban. Y yo sentía que iba cada vez peor. Sin embargo, como veía que mi entorno cambiaba y que todo era más bonito, eso me sostuvo, yo me alimenté de eso para poder sostener mi realidad. Si no, yo seguramente hubiera abandonado, como mucha gente abandona. Porque el síntoma que responde al inconsciente biológico es la interpretación del inconsciente biológico como la mejor opción para que continúes en esta evolución de las especies. El síntoma no es un error, el síntoma es una experiencia que hace en tu identidad esa gran base de datos, que es la totalidad, para saber si ese camino que estás haciendo es un camino que te lleva a la supervivencia y a la evolución o te lleva al fracaso. Si te lleva al fracaso es una experiencia nueva porque por ese camino no hay que seguir, Claro. pero no es un error, es una experiencia necesaria para no volver a cometerlo. Y nuestra experiencia es lo mismo. Nosotros
somos el resultado de esa identidad que portamos. Y por ende, no vamos a repetir lo que generó muerte y vamos a repetir lo que generó vida. Pero no necesariamente lo que generó vida ha sido algo alineado a la biología. A lo mejor lo que nos generó vida, como a mí, es un abandono. Claro. A lo mejor lo que nos generó vida, como a mí, es una falta. Y yo, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, yo tengo que ir a buscar eso que me duele. ¿Me duele ese abandono? Y ese abandono que me duele, ¿se transformó en un síntoma? Sí, en mucho. Bueno, tirá de un hilo, un síntoma. Te vas a encontrar con ese dolor, con el abandono y con todo lo que lo sostuvo en el supuesto pasado. Y de esa manera vas a encontrar los códigos para poder operarlos y poder trabajar y poder sentirte más libre. Fíjate que con esta pequeña anécdota que yo te conté hace 2 minutos del dolor, Sí. si yo no estuviera en este camino, lo más probable que hubiera pasado es que hubiera tomado otra vez una pastilla y si no se me ha pasado hubiera terminado en una guardia y quizás haciéndome un estudio y demás, porque hasta que pudiera encontrar la causa o hasta que el dolor se me pase. Ese hubiera sido mi camino. Y seguramente hubiera encontrado un alivio desde la medicina tradicional del dolor, porque la medicina tradicional, en su evolución, ha mejorado cientos de veces de aquella medicina tradicional del principio del siglo XX y tiene muchísimas más herramientas. Bueno, eso hubiera pasado, pero seguramente yo no hubiera podido encontrar el foco del dolor, lo que generó el dolor. Y pasados unos meses, unos días, me hubiera vuelto a doler la cabeza. Lo que nosotros estamos buscando en un camino de conciencia, en este camino de conciencia, es que puedas comprender esos códigos que inconscientemente operan tu mente. Y vos crees que es la mente que te decide, pero en realidad lo decide. Bueno, eso es un poco lo que nosotros tratamos en palabras simples, sencillas, en este juego interactivo de la pregunta y la respuesta en cada conferencia, de que a esa gente le haga una chispita, una pequeña luz diciendo, mirá, a lo mejor no es solo por acá. A lo mejor yo tengo esto porque tengo un estrés, y no cualquier estrés, un estrés que tiene una historia, y no cualquier historia, una historia que tiene que ver con mi órgano, con mis síntomas, con lo que me pasa. Y si yo voy a buscar esa historia, ¿qué pasa con mis síntomas? Y si yo voy a buscar esa historia, ¿qué pasa con mi realidad? Bueno, dejar esas dudas planteadas. Y qué bueno esto que estás diciendo de el síntoma y buscar la historia, porque por ahí está la historia, pero no es síntoma. Totalmente, totalmente. Sabemos qué historias tenemos todos. ¿Por qué historias tenemos todos? Porque acá, en la bioexistencia consciente, por ejemplo, reconocemos ancestros al universo todo. Mi riñón es un riñón y trabaja de la manera que trabaja gracias a los peces, que cuando se secaron los lagos y tuvieron que salir a buscar el alimento a las costas, tuvieron que desarrollar un riñón para no deshidratarse. Entonces, si yo tengo un problema de riñón, voy a ir a esos dramas existenciales de tener que perderlo todo para poder seguir viviendo. Ahí yo me reconozco ancestro de esos peces que existieron antes que existieron los reptiles, antes que existieran los dinosaurios. Estamos hablando de millones y millones de años atrás. Entonces, si yo tengo esas historias, ¿cómo no voy a tener las historias de hace 300, 400 años de todo el mundo? Historias tenemos todos, pero no vamos de la historia al síntoma. Vamos del síntoma a la historia, porque el síntoma es la llave de tu tesoro. Y no se equivoca. La biología no se equivoca. El mejor interlocutor de nuestro inconsciente biológico son nuestras patologías, son nuestras historias clínicas. Si vos querés que yo te diga cómo sos y te doy una radiografía de tu personalidad, decime qué síntomas tenés. No me cuentes historia, solamente decime los síntomas que te atraviesan. Es lo que hacemos siempre en una consulta. Las consultas certificadas tienen ese formato
formato, en la primera consulta nosotros hacemos una planilla que remite a esos síntomas biológicos para saber el perfil de consultante que tenemos delante nuestro. Si una persona viene y me cuenta que tiene problemas musculares, que tiene artrosis, que tiene dolores articulares, yo ya sé que voy a estar con una persona que tiene un conflicto muy marcado en el movimiento, que hace y se arrepiente, que quiere hacer y no hace, y está totalmente desvalorizada en ese movimiento, tanto en el que hizo como en el que no pudo hacer. Y ya tengo una idea de con qué persona, a qué persona estoy poniendo enfrente, porque la pongo yo, para encontrar esa historia asociada al síntoma relacionada con esos movimientos que no pudo hacer y que quiso hacer, o con esos movimientos que hizo y se arrepintió de haberlos hecho. Aunque venga por escasez, aunque venga por un dolor estomacal, ya entiendo ese perfil. Hay otras personas que pueden venir y contar que tienen manchas en la piel, que tienen vitiligo, que tienen eczemas, que tienen acné o que tienen algún tipo de conflicto que se aloja en la piel. Deshidrosis, hiperhidrosis, todo un tipo de conflictos de piel. Bueno, ya me va a denotar que es un conflicto de una persona, que es una persona que tiene muchos inconvenientes con las relaciones y que le cuesta relacionarse con alguien y que esas relaciones van a tener un código, porque la piel va a reaccionar quizás al sol en mejor o en peor y me van a contar historias de padre, o los lugares donde la piel está afectada me va a contar las historias relacionadas, de relación, relacionadas con esa parte del cuerpo, la rodilla con las autoridades, las plantas de los pies con la madre, la cabeza con el padre, la parte genital con los conflictos sexuales de relación sexual. El libro, en la biología nos habla, y nuestro cuerpo es un libro. Y solamente hay que saber interpretarlo, y hay que interpretarlo de una lógica. No es magia. Yo no digo que la piel tiene que ver con los síntomas de contacto porque soy un mago que se me ocurrió. Simplemente porque cuando le doy la mano a una persona, el primer contacto es piel a piel. Simplemente porque cuando hablamos y nos encontramos con alguien y te dice, chico, ¿cómo te fue? No sé, no tengo piel con esta persona. Porque está guardado en el lenguaje del inconsciente colectivo. Si yo te digo que el hígado está relacionado con la ira, vos me vas a decir, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo inventaste? Y es fácil. Cuando te peleas con alguien o sentís que fue un golpe bajo, decís, me siento como que me hubiera pegado una patada en el hígado. El lenguaje está instalado en el inconsciente colectivo y está relacionado con cada una de las afecciones, porque nada es aleatorio, nada es de casualidad, todo es perfectamente sincrónico y está relacionado todo con todo. Solamente hay que saber escuchar, hay que saber mirar, hay que tener en cuenta lo que te está ofreciendo la biología. Nunca tu realidad va a ir en contra de tu síntoma biológico. Si sos una persona que tenés diabetes, tu realidad va a ser diabetes. Si sos una persona que tenés un problema de intestino grueso, tu realidad va a tener que ver con eso que no podés soltar, que estás atesorando ahí y lo estás guardando porque no lo podés soltar. Y seguro que lo que estás guardando es algo que te hace mucho mal, pero no lo podés soltar. Cada parte del cuerpo nos va a hablar de una historia en sí misma. Y es una historia de lógica, no de casualidad, no es aleatorio. Cuando hablamos con profesionales de la salud y tenemos estas idas y vueltas de las emociones relacionadas con los síntomas, siempre hay una tendencia de que en la mirada tradicional de la medicina hay enfermedades que son hereditarias o genéticas, ¿no? Entonces la pregunta siempre es la misma. ¿Y por qué la genética tendría esa forma? ¿El mapa genético se alinearía de esta manera? ¿Tendrá algo que ver con las historias? ¿Tendrá que ver algo que ver con los datos que portamos? Una cosa que yo descubrí en la bioexistencia consciente fue que ese concepto que tenía en mi vida anterior, donde
todo pasaba después de mi nacimiento, se revirtió a que todo fue antes de mi concepción. Claro. Yo me puedo parar delante de un bebé hoy, o delante de la madre, cuando me cuente todas sus historias, el nombre, la fecha, y podemos hacer un mapa de la vida de ese bebé y juntarnos 40, 50 años después y preguntarle a ese hombre si no vivió una vida que tenía que ver con estos datos en el minuto cero de su vida. Lo hacemos permanentemente en la consulta, en la parte de análisis de proyecto y sentido. Nosotros sabemos que es así. Nosotros sabemos que somos leales a nuestros datos, a nuestras historias, que decidimos desde ahí. Por eso, esta convocatoria que hago en este espacio generoso, Silvia, que me estás dando, que me das la oportunidad de poder hablar, qué importante que es la identidad inconsciente en cada uno de nosotros. Qué importante es saber quiénes somos, realmente quiénes somos, qué historias portamos, con quién estamos más influenciados, quién es el que nos influencia más, con quién estamos más relacionados, quién va a opinar, entre comillas, si lo digo de una manera metafórica, en una determinada circunstancia, en una determinada situación de vida, porque ya vivió esa situación. Yo estoy relacionado con mi abuelo, y mi abuelo tuvo un hermano pequeño que se murió ahogado en un barco. ¿Qué te pensás que me va a pasar cuando me suba al barco? ¿Qué historias te pensás que voy a tener guardadas si me quiero comprar un pasaje en un crucero? Voy a tener un coro de notable que me decía, no hagas eso, los barcos se hunden, los cruceros no son seguros, no vayas por ahí. ¿Por qué? Porque tengo ahí una relación en mi código que me lo está aconsejando. Empíricamente no pasa nada, pero para mí todo va a ser un problema en ese sentido, y voy a tratar de evitar ese movimiento. Así es como creamos, desde una lógica. Bueno, yo cuando llegué a Humano Puente, ahí me enteré de la infertilidad oculta. Para mí hasta ese momento yo no había querido tener hijos porque, bueno, no es que no había querido, porque a mis 18 años el otro día lo hablaba con Sabrina. Yo siempre decía, yo voy a tener 6 hijos, porque yo soy única hija. Entonces yo 6 hijos voy a tener, menos no, porque qué sé yo, porque... Y nunca había escuchado hablar de la infertilidad oculta. Yo era, si se da, se da. Si tengo que ser mamá, voy a ser mamá. Pero bueno, cuando llegué a Humano Puente me di cuenta que toda mi vida me había cuidado para no quedar embarazada. Y cuando voy más atrás, mi papá tenía un hermanito anterior a él que falleció de bebé. Y mi abuela lo tuvo a él y le puso el mismo nombre que a su hijito fallecido. Y del lado de mi mamá fue abandonada por su mamá a los 3 años. Si bien yo conocí a mi abuela, porque después se trataron y todo, pero mi mamá fue abandonada, lo que hablábamos hoy del dolor del niño herido, ¿no? A sus 3 añitos, la mamá se fue, las crió el papá. Entonces, claro, ¿cómo yo iba a tener hijos? Claro, pero a veces eso se camufla en una decisión. Claro. Es cierto que la mujer que decide no tener hijos porque prioriza su carrera, su independencia, su evolución, o porque definitivamente no le gustan los chicos, no va a venir a consulta, porque eso no es un síntoma. Claro. Absolutamente, alguien que está haciendo algo que desea, no va a venir a consulta porque hace lo que desea. Tiene el universo que desea tener. No quiero tener hijos, no los tengo. No es síntoma. Ahora, nosotros sabemos que hay 4 mandatos en el tallo cerebral que son inherentes a la supervivencia. 3 son absolutamente obvios: respirar, tomar agua, comer, y el 4 es la reproducción. El 4 es el único que estamos dispuestos a negociar, que nuestro tallo cerebral, patrón de la evolución, está dispuesto a negociar. ¿Por qué? ¿Cómo lo negociaría? Bueno, pues yo puedo permitir que Silvia decida no tener hijos, porque yo sé
que por los hermanos de Silvia, por los primos hermanos de Silvia, por los primos segundos de Silvia, el clan sigue creciendo. Y si la cuenta es positiva y la evolución va por los costados, yo permito que esta rama, que se llama Silvia, no tenga nuevas ramitas y se seque esta rama. Es mi historia. Ahora, a mí me hace un poco de ruido este concepto de la infertilidad oculta, porque en el momento que lo ponemos visible, esa de oculta no tiene nada, ya la conocemos, sabemos que, y el código de infertilidad tiene muchísimas implicancias en la pareja, porque muchas veces no puedo tener pareja porque protejo esa posibilidad de llegar a quedar embarazada, y tiene mucho que ver con la economía, porque muchas veces me pongo escaso, porque si yo me pongo escaso, tengo menos posibilidades de tener pareja. Este es un código muy interesante, y es un código absolutamente biológico. Y acá, como para cerrar y dejar esta pastillita, Gustavo, en todo esto tan hermoso, se pasó la hora volando. ¿Por qué la economía tiene que ver muchas veces con la infertilidad? Si nosotros nos reflejamos en la naturaleza, y siempre nos reflejamos en la naturaleza y en nuestros primos más cercanos, que es el reino animal y los mamíferos, vamos a ver que en el cortejo hay una gran importancia que el macho, que es el elegido por la hembra, sea el más alfa de todos los machos, el más grandote, el más fuerte, el de mejor pelaje, el mejor cazador, el mejor proveedor, porque es el que me va a garantizar que la especie continúe en su mejor versión. Entonces, vamos a encontrar muchas especies donde hay un macho dominante, sin ir más lejos, los monos, los chimpancés, hay un macho dominante que tiene un harem, y ese harem y esas hembras aparean con ese macho solamente. ¿Por qué? Porque es la mejor versión de la masculinidad que hay en esa especie. Y eso va a tener que ver con la potencia, va a tener que ver con el poder. Y el poder en los humanos es la economía. Porque hay un refrán, una frase del inconsciente colectivo muy argentina, pero aprovechando que esto lo van a ver y lo van a escuchar en muchos lugares, se los cuento. Acá decimos en la Argentina, billetera mata galán. ¿Por qué? Porque una buena billetera me asegura que haya un buen proveedor. Y si hay una buena billetera, la billetera va a ser a veces más atractivo que el atractivo físico. No porque esa mujer la va a ser mal vista porque es una materialista, sino porque hay un motivo biológico que sabe en su fuero íntimo que alguien con mayor poder económico es más alfa que alguien que no lo tiene. Por eso la economía a veces se pone difícil y se pone complicada en función de un programa de infertilidad oculta. Y por eso es tan importante saber que uno porta el código de infertilidad oculta para encontrar las raíces de nuestro conflicto con la economía. Bueno, como verás, esto podemos hablar horas del tema que quieras, porque es maravilloso, pero es un tesoro por descubrir. Por eso los invito a todos a que vayan a las conferencias, vayan a los talleres, a las charlas. Los invito a que vengan a mi conferencia online el 15 de marzo, 10 horas, por Zoom, con cupos limitados para poder interactuar, y los que estén cerca de la zona de Carlos Casares, en Bolívar, en Peguajó, en 9 de Julio, en Los Toldos, en Junín, en toda la zona de influencia, que se acerquen a Carlos Casares para tener ese ida y vuelta que vamos a tener en esa charla presencial, donde vamos a ver cómo se relacionan los síntomas con las emociones. Gracias. Tan bueno. No, gracias a vos, Gustavo, te agradezco enormemente. ¿Querés decir dónde te pueden contactar? Acá, en el Instagram. En el Instagram me mandan un mensaje por Messenger, me pueden contactar. En el mail, puentesparadespertar@gmail.com, puentesparadespertar@gmail.com, o a través del WhatsApp, para los que están en el exterior, con 54 911, para los que están en la Argentina, con 011, al 54940028, me contactan, dicen que quieren participar de alguna de las charlas, de alguna de las conferencias, les mando una planillita para que me llenen, ya están inscritos. Recuerden dos cosas. Primero,
que en el caso de las charlas online, tienen tiempo hasta 48 horas antes de la fecha de la charla para inscribirse. Y en el caso de la charla presencial, si lo hacen inscribiéndose 15 días antes, tienen un 15% de descuento. O sea que el valor de la charla, si lo compran por anticipada la entrada, tienen un 15% de descuento. Así que nada, agradecer también, Andrea, de paso, que puso un número. Medio, claro, de paso por este medio, agradecer infinitamente a Gilda Egel, que fue la promotora de la charla de Carlos Casares, e invitar, como te invité por privado, a generar cada uno en su espacio de referencia, a que si tienen ganas, si resuenan con la idea, que aprovechen que los embajadores, yo en particular, estoy dispuesto a ir a cualquier parte del país a dar una charla de esto que me apasiona y que quisiera que todo el mundo se enterara de lo fácil que es y de lo lógico. Así que Silvita, gracias por estar. Y bueno, yo te agradezco nuevamente, Gustavo, porque muy claro, toda tu explicación muy clara, y por supuesto que todos los que vayan a tus charlas, no es para consultores, ¿verdad? No, a ver, si quiere venir un consultor humano puente, las puertas siempre van a estar abiertas. La temática es una temática simple para gente que no está Por en este eso te camino. preguntaba. El consultor obviamente que puede venir y puede participar de la charla y lo puede hacer perfectamente, pero es importante saber que quizás lo que vaya a escuchar en esta charla Claro. ya lo tenga muy conocido y Sí, muy te lo visto. pregunté Pero porque tenía entendido eso, que estaba dirigido a público sí, que... está dirigido Claro, a no consultores, pero si quiere venir un bienvenido consultor sea. y abrazarnos y tomarnos algo Está bueno. juntos, estaría maravilloso también. Y yo a todos los que concurren a tus charlas y que quieren iniciar consulta, aquí estoy en mi Instagram también. Un honor, un placer, la verdad, Gustavo, muchísimas gracias, y Gracias a vos. la verdad que me encantó hacer esta serie de vivos y todavía me quedan 2 o 3 más. Y Qué bueno, qué bueno. Pero seguí haciéndolo, Silvita. Seguramente cuando arranquemos nuestro ciclo, nuestro programa, ahora a fin de marzo, te convocaremos para compartir algunas experiencias, para que nos cuentes cómo vas con tu experiencia como consultora, cómo vas llevando esta vida bioexistente. Hemos compartido en el último encuentro de Mar esa experiencia juntos. Así que nada, hay mucho por charlar y siempre es una buena excusa hacer un vivo y hablar de la bioexistencia consciente que tanto nos apasiona. sí, es verdad, es verdad. Es un camino que una vez que lo empezás, ya después no te podés hacer el distraído o la distraída. Una vez que empezaste, hay que hacerse cargo. Sí, está bien, pero tampoco es una carga, realmente es una herramienta que tenemos para que la vida sea mucho más plena y más liviana. Gustavo, muchísimas gracias. Saludos a Andrea, que la vi que está por ahí. Y ahora después te pongo como colaborador. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Y que tengas una hermosa semana. Gracias por esta convocatoria. Igualmente, gracias a vos. Gracias. Nos vemos el jueves y el viernes, que tenemos pack y campo. Nos vemos, exactamente. Ahí nos veremos. Chao.